forma inclusiva. Voy a invitar al señor Martín Coria. Él es abogado con maestría en Administración Pública y desde el año 2001 trabaja en Church World Service, CWS, que es una agencia de cooperación internacional ecuménica con 75 años de trabajo en respuesta a desastres, apoyo a migrantes y refugiados y cooperación solidaria para el desarrollo. Actualmente Martín es director regional de esta organización para América Latina y el Caribe. CWS apoya acciones en Haití, Gran Chaco Sudamericano, Centroamérica e Interacción. Voy a leer el párrafo que él nos manda y dice: mi perspectiva es la de un burócrata humanitario generalista para que la acción humanitaria sea humana, las personas, cuentas y sea respetuosa de las y los trabajadores humanitarios en terreno. Con esta presentación, estimado Martín, te pedimos puedas compartir la pantalla y 15 minutos, por favor. Adelante. Bueno, Martín. ahí sí, ahí estamos, ¿me pueden ver? Sí, 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 te vemos. Ok. Pantalla también. Bueno, adelante. Bueno, buenos días, gracias. Como decía un poco la presentación, la perspectiva que voy a compartir en estos minutos y que han invitado a compartir desde el rol de una organización muy específica dentro del mundo amplio y diverso de la acción humanitaria, que es el de una organización basada en la fe, internacional, no gubernamental, ¿no? El mundo humanitario, el sector humanitario, como algunos lo llaman, la industria de la ayuda, es un campo muy amplio, muy diverso, donde hay mucha diversidad de actores y perspectivas. Entonces, lo que voy a compartir en minutos es muy informado por el lugar que nosotros ocupamos como organización ecuménica en ese mundo de la ayuda humanitaria y del sector humanitario. La estructura que tengo pensada es unas pocas observaciones generales, ejemplos del trabajo que estamos haciendo en estos momentos en América Latina y el Caribe, y luego ir a algunas lecciones aprendidas, algunos errores que hemos cometido, y algunas buenas prácticas también. Así que ahí vamos. Quería empezar haciendo 4 afirmaciones que me parecían importantes. La primera es que no es lo mismo ayudar que brindar ayuda humanitaria de calidad, ¿no? Y que no toda ayuda es buena, ni toda ayuda es lo mismo. Y que me parece muy importante, empezando por el Estado, por las diferentes agencias del Estado, después a la sociedad civil, a las comunidades, entender eso, ¿no? Que no cualquier ayuda, no toda ayuda es lo mismo, y no es lo mismo ayudar que brindar ayuda humanitaria de calidad, de acuerdo a estándares mínimos, de acuerdo al marco legal, ¿no? Lo segundo que quería afirmar es que el sector humanitario internacional está diverso y es muy complejo. Tiene luces y tiene sombras. Y puede ser parte del problema también, ¿tá? El sector humanitario no es un ejército de Madres Teresas de Calcuta que van haciendo lo perfecto y lo correcto las 24 horas del día en todas las emergencias o desastres del mundo. Es una construcción humana, política e imperfecta, ¿no? Por eso nos equivocamos, por eso hay errores, ¿no? Eso me parece importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Lo tercero es que las ONG religiosas o basadas en la fe que hacen ayuda humanitaria, o que hacemos ayuda humanitaria, somos a su vez muy diversas entre nosotros. Hay muchos tipos de organizaciones religiosas haciendo luego de un desastre, ¿tá? Algunas combinan evangelización o proselitismo, como le llamamos, con la ayuda humanitaria, y otras no lo hacemos. Otras, muchas, por ejemplo, todas las que pertenecemos a Acta Alianza, incluyendo el Foro Argentina de Acta Alianza,
nos involucramos en la acción humanitaria como un asunto de derechos humanos y de dignidad de la persona humana, no como una oportunidad para ganar adeptos a una determinada iglesia, convertir, promover el evangelio, etc. Pero es muy importante también eso. Y por último, una observación general, antes de pasar a algunos ejemplos de hoy, de estos días, es que lo que vemos en presentaciones como la de hoy es la ayuda humanitaria formal, profesional, sofisticada, tecnificada, de vanguardia, pero por debajo y por alrededor hay una ayuda humanitaria increíble, fenomenal, que es mayormente invisible. Es silenciosa, es espontánea, muchas veces es autónoma y muchas veces responde en forma intuitiva. Ejemplo, la primera respuesta humanitaria después del terremoto de Haití fue el pueblo haitiano respondiendo, no fueron las 50.000 ONGs que llegaron en las semanas y meses luego del terremoto. La primera respuesta humanitaria después de Haití fue el mismo pueblo haitiano, la sociedad civil haitiana. Si hablamos de migración venezolana en Sudamérica, por ejemplo, que es algo que todos más o menos conocemos, hemos escuchado, terminamos hace semanas un mapeo de más de 500 iglesias barriales, protestantes, evangélicas, católicas, que están apoyando de 1, 5, 10, 15 familias venezolanas a la vez, en forma silenciosa, espontánea, intuitiva y autónoma. Eso también, como ocurre en el Chaco salteño ahora con la emergencia por sequía, que el año pasado era emergencia por inundación, y así, hace 30 o 40 años que hay organizaciones locales, muchas basadas en la fe, trabajando, acompañando a las comunidades en silencio, ¿no? Con los recursos que generan y movilizan. Entonces, cuatro apreciaciones, digamos, del sector humanitario en general, del subsector religioso, ¿no? Y del sector no representado hoy, que es el de las respuestas humanitarias invisibles, ¿no? Rapidito algunos ejemplos del trabajo que estamos haciendo. Somos una organización generalista, no nos especializamos en agua o en agricultura, apoyamos organizaciones locales especializadas. Entonces, en estos días estamos haciendo una variedad de acciones de tipo humanitario, como pueden ver en la filmina, desde la respuesta a un huracán en Bahamas, hasta una evaluación rápida de necesidades de personas adultas mayores en Haití, hasta respuestas por sequía y COVID-19 en Haití, en el Gran Chaco Sudamericano, hasta apoyo a caravanas migrantes centroamericanas el año pasado y el anterior. Hacemos cosas no tradicionales, como asegurar que nuestras organizaciones socias tengan acceso, tanto su equipo directivo como los equipos técnicos, a apoyo psicológico, ¿no? Y también nos formamos, ¿no? También nos seguimos formando. Estamos accediendo a formaciones en apoyo psicosocial basado en la comunidad, ofrecido por Acta Alianza, y dentro del foro Acta Alianza de Haití, por ejemplo, estamos replicando capacitación de manual de FERA a los otros miembros del foro en ese país. Todo esto está pasando esta semana. Todo está pasando esta semana. Yendo a algunas lecciones aprendidas y errores cometidos, y voy muy rápido. Primero, no dejar de lado todo para atender la emergencia. Un error que cometemos muchas organizaciones que no solo hacemos emergencia, es dedicarnos a atender la emergencia y olvidar todo lo demás. Y después hay un costo que se paga por eso. Nosotros lo hemos aprendido, es un error que hemos cometido, por ejemplo, en la respuesta humanitaria a la guerra de los Balcanes y al tsunami, y que nos sirvió en la respuesta al terremoto de Haití para no cometerlo. La lección aprendida 2 y 3 básicamente es la misma y tiene que ver con que en la acción humanitaria conviven muchos actores. Me refiero aquí a las y los especialistas sectoriales y a los generalistas. ¿Tá? En la acción humanitaria, en la ayuda humanitaria se necesitan especialistas sectoriales. Muchas veces nosotros hemos tendido a demorar la incorporación. Somos una agencia pequeña, mediana, entre pequeña y mediana. Somos la grande de las pequeñas,
pero la más chica de las medianas. Entonces tendemos a demorar la incorporación de especialistas sectoriales cuando es necesario, y cuando lo hacemos tampoco es tan fácil la convivencia entre generalistas y expertos y expertas sectoriales. Es más un arte que una ciencia. Pero bueno, hemos aprendido algunas lecciones en eso. En no demorar la incorporación y cuando ésta se produce, trabajar para hacer un equipo. Han mencionado, y van a hablar, Magdalena, cuando resumamos, de los estándares de FERA. La biblioteca humanitaria está repleta, está llena, está cada vez más llena, cada vez hay más normas, estándares mínimos, manuales. Se documenta más, se sistematiza más, es una industria, es un sector que quiere aprender y que quiere demostrar que está aprendiendo. Es un sector que cada vez es más competitivo y donde cada vez hay más competencia por los recursos. Entonces esa biblioteca está llena. Para los que no somos tan del centro de la acción humanitaria nos puede abrumar. Lo importante es empezar. El gradualismo, aunque es importante, aunque sea empezando por firmar un código de conducta de la Cruz Roja, pero empezar, no cometer el error de ver lo humanitario como un todo o nada. O sos una súper experta, o una organización súper experta, o creas el área de emergencia, ¿tá? O no haces nada, ¿no? Entonces un llamado al realismo. Por último, seguimos aprendiendo lo importante que es la participación de calidad de los actores locales en el monitoreo, evaluación y en la rendición de cuentas de la ayuda humanitaria. Ejemplo, la acción humanitaria que se está desarrollando en el Chaco Salteño, lo importante que va a ser que actores como la Mesa de Acceso al Agua del Chaco Salteño y sus organizaciones criollas, indígenas, estatales, no gubernamentales, miembros participen de la rendición de cuentas y evaluación de esta intervención humanitaria. ¿Está? Y por último, escuchamos algunas referencias a lo importante que es la coordinación humanitaria. Es muy importante coordinar. Coordinar, coordinar y coordinar. Nunca uno termina de coordinar. Es un trabajo que no tiene fin. Es un medio y es un fin. Pero no es gratis. No es gratis. Tiene un costo y sobre todo para los actores pequeños y medianos tiene un costo de oportunidad muy alto, que terminan generalmente en la práctica concentrando los jugadores más grandes, más desarrollados, con más recursos, o redes, plataformas, espacios. Entonces, algunas lecciones aprendidas. Rapidito, algunas buenas prácticas. Primero, cuidar a los que cuidan desde el inicio. ¿Tá? Cuidar a los que cuidan, su compensación, su descanso, sus condiciones de trabajo, su sobrecarga de trabajo, cuidarlas y cuidarlos desde que esto empieza hasta mucho después de que termina. En relación con eso, dialogar con los donantes, no renunciar nunca a la posibilidad de educar a un donante, aunque sea el Ministerio de Hacienda de tu provincia o tu donante de hace 30 años. Es importante que entiendan lo importante que es para una ayuda humanitaria responsable y de calidad tener recursos humanos adecuados, tener una operación logística adecuada. En algunos casos, como estamos aprendiendo ahora en el contexto de COVID, tener flexibilidad para, por ejemplo, contratar como proveedores a micropymes, empresas familiares, expresiones de la economía social y popular, ¿no? A pesar de trabas burocráticas, pero siempre dialogar con los donantes, un verdadero diálogo, digamos, no de acatamiento. Y somos donantes, nosotros trabajo para una organización donante. Lo tercero, para organizaciones como muchas organizaciones religiosas o basadas en la fe, dentro de nuestro mandato está el hacer incidencia. Y en la ayuda humanitaria y en la emergencia hay que hacer incidencia, hay que hacer mucha incidencia. Entonces no renunciar a eso, y si está dentro de nuestro mandato, una buena práctica es hacer incidencia. Una de las primeras cosas que hicimos con COVID-19 fue pedirle al Congreso de Estados Unidos que levantara las sanciones de Estados Unidos a los países más afectados por COVID. Irán, Cuba, Venezuela. ¿Tá? Fue de las primeras acciones que hicimos. Tenemos una muy buena experiencia con fondos de respuesta rápida.
donde aunque los apoyos sean pequeños, estoy hablando de apoyos de 3 a 5.000 dólares, hacen la diferencia a nivel programático y a nivel relacional. La posibilidad de responder rápido y en las áreas y de la manera que la organización que está en terreno cree y juzga que es la más apropiada es invalorable. Es invalorable y la experiencia que tenemos es muy buena. En algunos contextos, como puede ser Argentina, el Cono Sur, el acceso a la justicia para restaurar y proteger derechos tiene que ser parte y puede ser parte de la ayuda humanitaria. Hace unos pocos días una comunidad indígena del Chaco paraguayo obtuvo un amparo de la justicia que le garantizara el acceso al agua, ¿tá? En el contexto de la pandemia, acompañada por la ONG Tierra Viva de ese país. No conozco, por ejemplo, acciones de acceso a la justicia en clave humanitaria en Haití, por ejemplo, pero en países más del Cono Sur yo creo que hay que darle más atención a este punto. Y por último, en todo momento, una buena práctica es monitorear, cuidar, atender la calidad de las relaciones durante y después de la acción humanitaria. La acción humanitaria destruye relaciones que parecían sólidas, que parecían sanas, que parecían indestructibles. Hay acciones humanitarias, hay respuestas a desastres que han destruido relaciones interpersonales, interinstitucionales. Entonces, una buena práctica nuestra es prestar mucha atención a ese aspecto a lo largo de la acción humanitaria. Entonces, para terminar, dos cosas, o tres, que quería dejarles, además de la información institucional para que nos contacten o nos conozcan un poquito más. La primera es que es importante cambiar el chip, pasar de ayudar a distinguir, a entender la diferencia entre ayudar y ayuda humanitaria de calidad y que promueva la dignidad de las personas, empezando por las y los gobernadores, intendentes, ministros, comunicadores sociales, trabajadores humanitarios, académicos y sociedad civil, por supuesto. Otro mensaje para que la ayuda humanitaria sea más efectiva, yo creo que es cuidar mucho y mucho más las relaciones, porque las relaciones que estamos destruyendo en esta ayuda humanitaria son las que no vamos a tener en la próxima emergencia, ¿no? Entonces, cuidar mucho las relaciones, ¿no? Entonces, y recordar que la ayuda humanitaria es una construcción humana y profundamente imperfecta. Entonces, entrar en diálogo con los expertos y las expertas, con las agencias expertas, con las organizaciones expertas, entrar en un diálogo, ¿no? Un diálogo de doble vía, de mutuo descubrimiento, me parece muy importante. Así que bueno, muchas gracias y seguimos escuchando entonces.